El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR emisión matutina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción y en la producción del espacio Génesis Rodríguez. En la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Comenzamos ya con las informaciones. La Corte de Apelaciones de Barlavento, en Cabo Verde, rechazó formalmente el cumplimiento del fallo que ordenaba otorgar arresto domiciliario a favor del empresario colombiano Alex Saab, dictado por la Corte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental con sede en Nigeria. El Tribunal de Barlavento afirmó este martes, según una resolución a la que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, que la Corte de la CEDEAO no tiene competencia para obligar al Estado de Cabo Verde al cumplimiento de sus decisiones. Alex Saab fue detenido el pasado 12 de junio, solicitado en extradición por Estados Unidos, donde es investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero. En otras noticias, la directora ejecutiva del Castle Institute y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, aseguró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se comprometió a investigar a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad en nuestro país, una vez que termine el examen preliminar sobre Venezuela, tal y como lo reflejó el informe publicado por esta instancia judicial el pasado 14 de diciembre. La jurista agregó que las autoridades venezolanas no adelantan ninguna investigación creíble por los casos de tortura que el Castle Institute ha documentado en el país. No ha habido, en el caso, por ejemplo, que lleva el Instituto Castle ante la Corte, que es especialmente torturas, y bajo la tortura, la detención arbitraria, la violencia sexual, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada temporal, no ha habido una investigación seria y creíble sobre ningún caso, María Corina, sobre ninguno. Ni siquiera en la sentencia que hubo por el caso del capitán Acosta Arévalo, donde sentenciaron a 2 personas que absolutamente nadie conoce y que hoy en día, como hablamos antes, están custodiando a los presos políticos en el DGCIN en vez de estar en una cárcel pagando ese encarcelamiento. Entonces, eso es lo que la Corte va a investigar ahora. ¿Qué ha hecho el Estado? Con Nicolás Maduro en el poder, tal y como lo sugirió el comisionado presidencial para el Centro del Gobierno interino, Leopoldo López. Es absurdo ir a unas elecciones con un criminal. Y que además dentro de poco, si Dios quiere, en menos de 6 meses lo vamos a tener acusado por crímenes de lesa humanidad. Es ilógico que se le esté dando ese tipo de oxígeno a una persona criminal como lo es Nicolás Maduro. Pero igual, también es ilógico que se le esté dando oxígeno a una plataforma criminal como es la estructura represiva del gobierno de Maduro. Es decir, no hay en este momento en la estructura completa del gobierno de Maduro, no la hay del régimen de Maduro, que esté limpia del narcotráfico, de la corrupción y de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Para la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, tarde o temprano la comunidad internacional tendrá que asumir su responsabilidad con nuestro país, producto de la acción de grupos criminales que actúan en territorio nacional. Yo confío que esto es lo que ha ocurrido, que esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que está pasando hoy, porque yo sí constato una Venezuela que no va a caer en esas trampas, esos chantajes y en esa derrota como lo que pretendía el 6 de diciembre. Un país que se rebeló, y ahí hay una señal y un grito claro a todos aquellos que pretendan embaucarnos en un esquema de cohabitación y de rendición. Y al final, como tú lo has dicho, yo quiero repetir como un mensaje final, la comunidad internacional va a tener que hacer su parte, no le va a quedar más remedio, porque no hay manera de detener este horror, ni de contener la tragedia dentro de nuestras fronteras. Va a tener que actuar y lo va a hacer
no solo por un tema de la urgencia ética y de solidaridad, sino también en su propia y legítima defensa. Detenciones arbitrarias, requisas violentas y la desaparición temporal de varios presos políticos militares, denunció la diputada de Voluntad Popular Adriana Pichardo durante la presentación de un acuerdo con motivo del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la sesión de la Asamblea Nacional. Mientras en muchísimos países del mundo celebraban este día, en Venezuela no había nada que celebrar. Mientras en los países demócratas en el mundo elevaban el respeto a los derechos humanos, en Venezuela, por ejemplo, detenían a Vilma Roja en el estado Aragua por participar en la consulta popular. En Venezuela realizaban en Ramo Verde una requisa violenta por parte de la DGCIN, donde torturaron a nuestros presos políticos y que dejó como saldo la desaparición de 3 de nuestros militares presos políticos. El sargento primero Alberto Piñango, el sargento segundo Roberto Romero y el comisario Miguel Ibarreto, quien no fue hasta ayer cuando, para variar, aparecieron en los sótanos de castigo de la sede del DGCIN en Boleíto. En otras noticias tenemos que el Ministerio Público presentó una acusación formal contra el periodista Roland Carreño y lo imputó con los delitos de conspiración, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir, según lo confirmó su abogado Joel García. El comunicador fue detenido el pasado 26 de octubre de forma arbitraria por efectivos del SEBIN y permaneció desaparecido por varias horas. Entre tanto, el comisionado de la Secretaría de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, confirmó que el número de víctimas mortales por el naufragio ocurrido en las costas de Güiria ya asciende a 22 personas. En Caracas, estudiantes, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos exigieron a las autoridades de la Embajada de Trinidad y Tobago asumir la responsabilidad por las deportaciones forzadas de venezolanos. El diputado de la fracción 16 de julio, Edwin Luzardo, confirmó que familiares de un miembro de esta organización figura en la lista de fallecidos producto del naufragio de una embarcación con venezolanos en las costas del estado Sucre. Está involucrada la familia de un dirigente de nuestra organización en el estado Sucre. Murió su tía, la hermana de su padre, murieron sus dos primos y murieron los nietos de la tía. Allí en esos muertos que aparecieron. Está involucrado la familia del compañero Horacio Zapata, directamente. Podemos decirle eso, informarlo oficialmente. Ahora, sabemos que no es el único caso. Ya ustedes fueron testigos de los muchos casos de deportaciones y que se regresaron porque hubo un tribunal en Trinidad y Tobago que levantó la sanción del régimen, del gobierno, pero ahora se prevé que hay infinidad de gente desaparecida y que de alguna manera tienen las autoridades la obligación de contemplar eso, pero lo que tenemos es que evitar que eso suceda. Por su parte, el dirigente juvenil de Pente Venezuela, Carlos Alberto Fernández, le recordó a las autoridades de Trinidad y Tobago que la ruta que están utilizando los venezolanos para huir del país es la misma que usaron ciudadanos de la isla caribeña para llegar a Venezuela. Hoy nosotros nos encontramos muy tristes al saber que los trinitarios tienen memoria de corto plazo, porque esa misma ruta que hoy tienen los venezolanos también la tuvieron ustedes, y aquí se les recibió con los brazos abiertos. No entendemos por qué tanto odio, por qué nos están haciendo esto, ¿vale? Venezuela es un país en crisis, y aunque este régimen criminal pretenda tapar el sol con un dedo, aunque pretenda bailar por encima de los cadáveres venezolanos, la juventud venezolana va a alzar la voz por los caídos y los asesinados de este régimen de criminal. Hoy desde aquí, desde la Embajada de Trinidad y Tobago, desde la Embajada de estos cómplices de este régimen criminal, le hacemos un llamado a la comunidad internacional y también a la dirigencia opositora. No nos pidan que perdonemos al chavismo, no nos pidan que entendamos el diálogo con asesinos. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional trinitario, Sir Young, aseguró este martes
que la información que tiene disponible sobre la muerte de al menos 20 venezolanos en un naufragio en Güiria sugieren que este fue un incidente relacionado con el tráfico de personas. En una alocución en el Senado, Young dijo que no se debe fomentar la trata y el tráfico de personas. Es muy triste que una vez más los criminales involucrados en la trata y el contrabando de personas a través de sus nefastas actividades hayan causado la pérdida de vidas y oramos por sus familias, aseguró el funcionario. En otras informaciones Profundo y tenemos... desgarrador dolor, Pedro, y que grafica el drama que sufre el país más rico de las Américas. Te lo lanzaste antes. El expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, pidió a la comunidad internacional un mínimo de reciprocidad con los migrantes venezolanos, tomando en cuenta que nuestro país recibió a ciudadanos de todo el mundo en el pasado. Tener una vida muy dura o arriesgarse a salir por las trochas enfrentando elementos criminales o tomar una pequeña balsa hacia el mar y arriesgar a ahogarse, como trágicamente fallecieron estos hermanos venezolanos y niños. El mundo se sacudió cuando vio la foto de un niño sirio ahogado el año 2015 y modificó las políticas europeas. Claramente hay que remover al dictador, que es el que está asesinando a esta gente con la destrucción de Venezuela, y tocar la fibra de los países vecinos y de Naciones Unidas y OEA. En el estado Zulia, pacientes renales denunciaron la suspensión de la ruta de transporte de la alcaldía de Maracaibo, que los trasladaba a los centros de diálisis y de regreso a sus hogares. En un testimonio publicado en redes sociales por la Comisión para los Derechos Humanos de la entidad zuliana, una paciente desde el Hospital Universitario de Maracaibo advirtió que los 200.000 bolívares que pueden retirar del banco a diario no dan para el pasaje. Nosotros utilizamos esos buses para meter las sillas de ruedas para poderlos trasladar donde ellos no pueden ni caminar. Es difícil para ellos. Por favor, ayúdenme, no nos quiten, no nos hagan más daño del que ya tenemos, que donde ni siquiera 200 bolívares que está dando el banco. ¿Qué nos puede alcanzar para pagar un pasaje? Eso es algo injusto, chicos. Vamos a ver si ponemos un poquito más de seriedad y ayudan a todos estos pacientes de diálisis que necesitamos una mano amiga. Y necesitamos de ustedes, señor presidente, alcalde, Casanova, todos los servicios que todas las personas, alcaldes, necesitamos de su colaboración. En el ámbito noticioso internacional tenemos que Panamá anunció que aprobó el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, al tiempo que informó de la extensión de las restricciones y el toque de queda durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, dijo que Panamá espera contar con el primer lote de vacunas el primer trimestre de 2021. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo un llamado a los países de la región a no relajar las medidas de protección sanitaria durante esta época decembrina y pidió a los ciudadanos mantener el distanciamiento social en el marco de su participación en un programa de televisión con el presidente de Colombia, Iván Duque, dedicado a la prevención y acción contra el COVID-19. Nos encontramos en un cruce de caminos. Bien sabemos que la vacuna está llegando y que pronto podríamos llegar a tener vacunada a toda la población de riesgo. Todavía nos queda mucho esfuerzo por hacer por la salud y el bienestar de todas, todos. Se acercan las fiestas y sabemos lo que significan para todos las celebraciones junto a nuestros seres queridos, pero es vital que sigamos con la guardia en alto. Tenemos que evitar aglomeraciones, seguir usando el tapabocas de forma correcta y manejando la distancia social. Es duro no poder abrazar ahora mismo a los que queremos, pero más duro sería no poder volverlos a abrazar nunca más. La situación en el hemisferio ha sido complicada, los costos en vidas, en la economía y en términos sociales han sido muy altos para todos nuestros pueblos ubicados entre Alaska y Tierra del Fuego. Pasamos a la materia económica. Los inventarios de petróleo, gasolina y destilados de Estados Unidos subieron en la última semana, mostraron el martes datos del Grupo Industrial Instituto Americano del Petróleo. Los inventarios de crudo crecieron en 2 millones de barriles en la semana terminada el 11 de diciembre a unos 495 millones de barriles, mientras las existencias de gasolina aumentaron a 828 mil barriles.
Los precios internacionales del crudo caían levemente en horas de la mañana de este miércoles. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $47.48 el barril, mientras el WTI se cotizaba en $50.60. Y en materia deportiva, el venezolano Beleike Colina se coronó como campeón de la categoría Men's Physique 1.82 del Arnold Sport Festival Europe de fisiculturismo. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directa.